Nuestro análisis de Blade Runner, Cine con Sabiduría. Estamos en el 21 de mayo 2011, segunda parte. Llevamos en la pregunta 80. Comenten la muerte de Tyrell a manos de Roy con respecto a la cita de Schopenhauer, comúnmente atribuida a Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. ¿Qué implica esto? Comenten la cita anterior a la luz de la escena del filme de la muerte, de cómo Roy ha matado a su creador. Me imagino que Nietzsche hace alusión a cuando crucifican a Jesús. No. ¿No? No. La referencia es que Dios es una creación del ser humano, pero el ser humano ha crecido, ha evolucionado, ha progresado hasta el punto en que por su propia conducta es evidente que no cree en Dios, lo ha matado, ya ha superado por ciertas necesidades emocionales, sigue apegado a esa creencia, pero la realidad de su conducta es que lo ha superado y Dios está muerto y nosotros los seres humanos lo hemos matado. Lo que pasa es que no queremos aceptar su muerte, no lo hemos enterrado todavía. Bueno, al hacer esto es una liberación. Ok, exacto, es una liberación, exactamente. Exactamente, es exactamente una liberación. ¿Por qué Roy mata a Tyrell? ¿Qué representaba Tyrell para él? Su esperanza de vida. Era omnipotente, etcétera, y de pronto entendió que no es cierto, que no su concepto que él tiene de Dios no es cierto. Ya cuando vio a Tyrell en persona y lo trató y vio lo que comentaba anteriormente, que no tenía interés por él, por los réplicos, por ellos, por sus creaciones, vio la realidad, despertó, entendió. Sí. Y bueno, tras ya su concepto viejo de Dios quedó a un lado y lo trascendió. Sí. ¿Y qué tuvo que hacer con él? No lo podía dejar viviendo, o sea, le tenía que literalmente y figurativamente matarlo. Se elimina lo que no sirve. O sea, para acabar de trascenderlo tenía que matarlo. De raíz. ¡Pum! Ya no existes. Era un Dios con pies de barro, hay un dicho así. Sí. O sea, por muy omnipotente que seas, seguía siendo humano. De arcilla, sí. Entonces, sí, eso implica, tenía que trascenderlo. Y creo que tenemos que ver más películas, ¿no? Para terminar, ya estamos en la recta. Roy Descartes se encuentra en una situación precaria de la que solo no puede librarse. Roy, empatizando con la situación de Descartes, le dice: es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Concienticen y comenten. ¿Te acuerdas de que los Nexus 6 fueron criados para servir de esclavos? ¿En otro planeta o fuera de la Tierra? No Sí. Entendí qué planeta, ¿verdad? Pero... No, fuera en planetas colonizados. Estaban colonizando, no se les permitía entrar en la Tierra. Bueno, desde que uno tiene conciencia siempre hay un miedo a una pérdida, ya sea de algo material o emocional. Pero la condición de ser esclavo, él dice es toda una experiencia vivir con miedo, vivir ¿verdad? con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Bueno, comenten, concienticen y comenten. Hay una frase que dice:
soy esclavo de mis propios miedos. Mientras no los supere. Pero la condición de ser esclavo, concretamente esclavo o colonizado, viene a ser lo mismo. Sí, lo está cazando. Todo lo que hace escenas antes es para que él huya y lo hace que sienta miedo, o sea, lo lleva a ese punto, quiere que lo experimente, quiere que lo sienta. Un poco también León anteriormente le había hecho sentir miedo, ¿no? Pero él lo está, por cuenta de él, haciendo lo que lo viva, pues. Digamos, sería algo inefable, pero él quiere que lo sienta. Él quiere que lo sienta, entonces lo lleva y crea todas las condiciones para que sienta ello, para darle un mensaje, que es ese. Después de que lo hace que corre, que huya y está huyendo de Deckard y con miedo. Y en realidad sin esperanza de escapar, porque esperanza, no puede escapar. Y el otro lo está dejando nada más, pero es parte del propósito de él, o sea, lo está haciendo que viva todo eso, pero él ya sabe que le va a decir esas palabras. Y ya en su momento, ya cuando está a punto de resbalar y caer al precipicio, ya le suelta lo que le quiere decir, ¿no? Después de que vivió lo otro, ¿no? Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser un esclavo. O sea, quiso que lo experimentara, ¿sí? Y de esa manera Deckard posteriormente puede empatizar con lo, o sea, se concientiza, se da cuenta de lo que estaba sintiendo Roy, pues, y todos los que él mataba, pues. Sí. Se da cuenta de que... Y él los mataba porque ellos estaban tratando de escapar de su condición de esclavitud. Precisamente. Para que él entendiera, ellos estaban huyendo por su vida, escapando a la condición de esclavitud y el miedo constante que esa condición conlleva, porque el esclavo no tiene derechos, no tiene control sobre su tiempo, sobre su persona, Ni sobre su vida. se le puede castigar de cualquier forma, impunemente, se le puede matar, vive con ese miedo. Igual que el colono. No hay una diferencia en realidad. Es algo que estamos viendo, por ejemplo, en FITA, estudiando ¿y tú cuánto cuestas? Como están comentando acerca de los negros en las Américas eran esclavos, pero muchos mexicanos hoy en día siguen siéndolo, en esta condición en la cual pues tienen que ir a los Estados Unidos para sobrevivir bajo condiciones deplorables. Eso es ser esclavo, siempre temiendo que se les descubra, que se les deporte, que se les encarcele, que no teniendo derechos, no teniendo a nadie que les defienda, si son agredidos, si son robados, pues no pueden recurrir a la policía. ¿Por qué? Porque están ilegales. Todo eso, esa condición, quiere que él se dé cuenta de ello, porque él ha sido un instrumento punitivo de ese sistema de esclavitud. Ni siquiera considerado humano. Sí, pero cómo tuvo que hacer lo que los vivieran, o sea, ese tipo de enseñanzas. Si Roy le hubiera dado un speech sobre la esclavitud y el miedo, pues Deckard, ok, pum, Muy interesante. Sí. Escríbelo. Y te mato igual. Escríbelo. Ya has terminado. Muy interesante. Me confunde un poco aquí esa escena, porque al principio yo supuse al principio de la película que Deckard sabía lo feo que era su trabajo, porque él estaba cesado, ¿no? O él solo se había retirado. Él se había retirado él, sí. Entonces por ahí yo llegué a pensar o suponer que Deckard pues tenía algún cargo de conciencia, de decir, bueno,
mi trabajo no me está gustando, un día me puedo equivocar o me equivoqué y maté a un humano. Él los veía y los siguió viendo como material hasta que se enamoró de la Sophie Rachel. Yo creo que ahí fue cuando él dijo, son humanos. Y estuvo en el conflicto de cumplo o no cumplo con mi trabajo. No, pero no queda más remedio, porque si no le aplastan a él. Sí, como que fue un proceso, pues, o sea, todas esas cositas, como que había indicios, algo así, pero aquí remató Roy con esto, pues. Si él ya traía así como La duda. indicios y así como que algo no cuadraba, y Rachel y lo de antes, ya Roy lo que lo hizo experimentar, pues ya remató con todo eso y ya se le nota en la cara de Deckard, cuando ya muere Roy con los ojos como hasta llorosos, ¿no? Así como consciente ya en sí de lo que él intuía o esos pequeños conciencias que tuvo, ¿no? O sea, le cae el 20, pues. Y Roy le habla de todas las cosas asombrosas que ha visto, y todas esas memorias, todas esas experiencias van a desaparecer para siempre en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Está lloviendo, como lágrimas, o sea, muy poético. Y es lo que más pesa a las personas, aceptando su mortalidad, el hecho de que sus pensamientos, sus experiencias, todo lo que han sido, todo lo que podían ser, se acabó, ahí se va. Entonces Roy capta pues de una forma muy bella, muy poética, muy escueta, la esencia del problema que tenemos con la muerte, del temor con la muerte, de nuestra condición existencial. Y hay otra versión, una película en la cual Deckard va narrando, y en ese momento narra, dice, no entiendo por qué me dejó vivir. No entiendo por qué me rescató y por qué me dejó vivir. Y eso nos viene a la siguiente pregunta, 82. Roy salva la vida de Deckard en el último instante. ¿Por qué? Al final no era un criminal. Al final es humano. Exactamente. Y se conmueve. Empatiza. Con conciencia. Vio al otro así desesperadamente luchando por su vida, colgando, y empatizó con él. Estaban los dos eran iguales, los dos estaban en la misma situación. La diferencia es que Roy tenía la voluntad y la capacidad de ayudarle, y él no iba a ser como Tyrell. Mi pregunta es, Deckard lo hubiera ayudado si hubieran estado... No, porque su tarea era matarle. Entonces Roy acaba siendo el humano ejemplar en la película. Él acaba mostrándonos la humanidad que tantas veces nos falta como seres humanos. Al rescatarle a él, al mismo que había matado a sus compañeros, pero se dio cuenta de que pues era fútil. Eso era simplemente torturar a otro ser humano, a otro ser vivo que estaba en la misma situación que él, desesperadamente buscando una salida a la muerte que tarde o temprano le iba a llegar, y él no iba a ser partícipe voluntario de terminar ¿cómo le llamaban? Retirar a un ser humano, y por eso le rescató y compartió con él sus últimos momentos de vida y sus emociones. Tremendo pésame de la muerte. El pesar que siente de sí mismo, ¿no? De su ocaso, de que ya su tiempo... Y dice, hora de morir. Muy humana, muy poética, muy existencial. Sí. Y la pregunta que sigue precisamente es lo que comentaba ahorita, Choy, antes de morir, todas las experiencias
insólitas que tuvo y que con su muerte se perderán. Pero en Roy hay una transformación, todo esto que está comentando. O sea, primero él quería encontrar al Creador, la inmortalidad, no se murió diciendo por qué, o con conflictos así fuertes con él, como que hay una transformación y como una aceptación también de que, bueno, pues ya todo se acabó, hasta tiene esa claridad de ser poeta al final y decir esas palabras. O sea, hay una transformación de Roy. Es sí, muy análoga al Samurai, los poemas a la muerte, los poemas de muerte, muchas en referencia a los pétalos de la flor del cerezo, creo que es sí, esa conciencia de la muerte y que la vida es efímera. Este trae mucho porque una persona puede decir, bueno, o Descartes, ¿no? O alguien que ve la película, bueno, pues él era un réplico, ¿no? Pues sí, se va a morir, ahí se acabó todo. Pero yo soy humano, o sea, o sea, viene así como que hay un espíritu y el alma y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si somos como, si realmente es la realidad? Pues que es como Roy, como se apagó y las memorias, los recuerdos, eso está en el cerebro va a dejar va a morir, sí, pues se va a descomponer. Se va a descomponer. Las memorias, los recuerdos, el ego, el yo, el mí, todo, la historia de ahí se acaba, pues. Eso, o sea, eso es algo pues, realmente es profundo, pues. Es profundo, y bueno, que alguien lo acepte, un ser humano convencional lo acepte, ¿no? No lo va a aceptar. No tienen la capacidad. Ahí es donde nosotros los seres humanos, pues la verdad es que nos dividimos en niveles, casi en subespecies. Si nos distinguimos biológicamente en subespecies por cuestiones genéticas, nos distinguimos por cuestiones de madurez existencial. Y Roy, en el último momento, en su transformación, se muestra de lo más elevado, respetando la vida de otro. ¿Cuántas personas no hubieran dicho, tú me estabas persiguiendo a mí para matarme? No le hubiera pisado las manos para que se muriera también, vengándose en su último momento. No, él superó eso, mostrando una tremenda compasión y un amor, un respeto a la vida misma, al concepto de la vida misma y la lucha que todos los seres vivos hacemos para tratar de continuar nuestra existencia finita. Muy pocas personas nacidos de madre y no fabricados alcanzan ese nivel de entendimiento. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de asistir a un seminario sobre la eutanasia y el desarrollo de lo que era la profesión de la tanatología, y ahí sale una frase que dice: todos queremos aprender a bien vivir, mas no a bien morir. O sea, Sócrates dijo que el propósito de la filosofía era aprender a morir. Y en la cultura azteca se dice: lo más seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte. Es lo que está atrás, sí, a un paso. Pero mentalmente no estamos preparados. No escapamos del peso de la vida al entretener ideas de la eternidad post-mortem. De hecho, hay cuentos sobre la fuente de la eterna juventud,
que pues me imagino que eso quiere decir que al no llegar la vejez pues no hay muerte. Continuamos, con 64. ¿Qué representa la paloma despegando en el momento de la muerte de Roy? Para aquellos empapados de las teología religiosidades, cristiana, pues la el paloma, el Espíritu Santo. espíritu, sí. Se me hace un poco extraña esa imagen, siendo que todo está como robotizado y mecanizado y deshumanizado. Pues es cuestionable si era una paloma real o una paloma fabricada, ¿no? Pero la vida continúa. La vida continúa. Evidentemente ni Roy pensaba que tenía un espíritu y al ser réplico, pues aún en el... Al no ser creación de un exacto, Dios. no lo tenía, pero había trascendido y mostrado una espiritualidad, ¿okay?, propio del ser humano más desarrollado. Eso podemos sacarlo, creo que de esa escena, de ese detalle. Todo el ser humano tiene espíritu, pero mucha gente lo relaciona con lo religioso. Lo relaciona con algo que nos va a sobrevivir a la muerte, etc. En vez de una manifestación de nuestro ánimo, nuestra voluntad al poder. En algunas culturas orientales y en otras, por ejemplo, pues africanas, le dan o creen que tiene espíritu las plantas, los animales, cualquier ser viviente. Este es el fundamentalmente chamánico. Hasta los objetos piensan que tienen espíritu. Ah, sí, las piedras. 85. El siempre impertinente Gaff le dice a Deckard con respecto a Rachel: lástima que no viva, pero al final, ¿quién lo hace? Comente. Ese es como un pequeño demonio que anda ahí, como cuando en las películas sale, ¿no?, que está el bueno y el malo. ¿Pero qué significa? ¿Qué implica eso? Pues que... ¿Qué implica? Lástima que... A ver, la voy a leer, ¿no? ¿Cuánta gente vive de verdad? O sea, lástima que no viva, pero al final, ¿quién lo hace? O sobreviva. O sea, yo lo entendí No. como sobreviva. Lo traduce como sobreviva, pero en inglés es Vivir. live. Sacarle The jugo a la should live, vida. but in the end, who does? ¿Quién vive? O sea, ¿quién vive? No sobreviva. Too sacarle bad she jugo a- won't live, Pues but es in the end, como- who does? Es como Dice. la frase esa: vivo no existe. Existo pero no vivo. Sí, exactamente. Al final, ¿quién vive? Porque Roy vivió. Y en eso, ¿cómo se llama? Tyrell tenía mucha razón. Poco tiempo, pero vivió De calidad. intensamente. De calidad. Sí, vivió intensamente, saboreó la vida, la valoró porque sabía que iba a terminar, era consciente de su muerte, y eso le ofreció la oportunidad de una intensidad de vida que se le priva a las personas si piensan que esto solo de la vida es solamente un trámite hasta una eternidad. Entonces completamente se devalúa la vida. Si piensas que existe una eternidad, entonces pues los 70 y tantos años de promedio que te dan, pues no es nada. ¿Qué más da las condiciones en las que vivas? ¿Qué más da lo que tu falta de desarrollo, autorrealización? Todo, nada de eso importa en absoluto si simplemente esto es una excusa o un pretexto o un prefacio a una vida eterna. Roy vivió intensamente
porque a pesar de que no sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba, sabía que algo tenía que hacer, por lo menos durante el tiempo, para poder superar la muerte, pero era consciente de que eso era una realidad para él, aunque pensara que podía superarlo de alguna forma. 86. Discutan los mensajes espirituales, religiosos, existenciales, socioculturales e históricos del fin. Los hemos estado comentando. Pues los hemos estado comentando y bueno, eso ya lo hemos ido comentando, pero para que los televidentes tengan en cuenta que hay muchos mensajes espirituales, religiosos, existenciales, socioculturales e históricos, e incluso políticos en este film. Es una obra muy importante y que nos ha contribuido mucho, creo yo. Y con eso damos final a esta sesión de Cine con Sabiduría, Blade Runner, y nos veremos en la próxima. Gracias, Joel. Gracias. Lo ha superado y Dios está muerto y nosotros los seres humanos lo hemos matado. Lo que pasa es que no queremos aceptar su muerte, no lo hemos enterrado todavía. Bueno, al hacer eso es una liberación. Ok, exacto, es una liberación, exactamente. Exactamente, es exactamente una liberación. ¿Por qué Roy mata a Tyrell? Del filme de la muerte, de cómo Roy ha matado a su creador. Me imagino que Nietzsche hace alusión a cuando crucifican a Jesús, No, ¿no? no. La referencia es ¿qué representaba Tyrell para él? Su esperanza de vida. Era omnipotente, etcétera, Esperanza. etcétera, y de pronto entendió que no es cierto, que No su es concepto que él tiene de Dios no es cierto. Ya cuando vio a Tyrell en persona y lo trató y vio lo que comentaba anteriormente, que no tenía interés por él, por los réplicos, por él. Nuestro análisis de Blade Runner, Cine con Sabiduría. Estamos el nuevo 21 de mayo 2011, segunda parte. Llevamos en la pregunta 80. Comenten la muerte de Tyrell a manos de Roy con respecto a la cita de Schopenhauer, comúnmente atribuida a Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. ¿Qué implica esto? Comenten la cita anterior a la luz de la escena. Que Dios es una creación del ser humano, pero el ser humano ha crecido, ha evolucionado, ha progresado hasta el punto en que por su propia conducta es evidente que no cree en Dios, lo ha matado, ya ha superado por ciertas necesidades emocionales, sigue apegado a esa creencia, pero la realidad de su conducta es que